¿Qué tal, estimado estudiante? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. A ver, esperamos unos minutos mientras sus compañeros se conectan para comenzar con la sesión.
Bien, ¿qué tal Wickerson? ¿Qué tal Anthony? Jesús, buenas noches con todos. Ya, vamos a comenzar con la sesión. Ante todo, buenas noches. Bien, con respecto a la nota de tu evaluación, a más tardar el día de mañana ya deberías visualizarlo. En todo caso, si hubiera alguna observación con respecto a ello, ya el día jueves me comentas respecto a eso. Ya, entonces esperamos hasta el día de mañana para que se actualice tus notas. Y si hubiera alguna observación o un reclamo, ya el día jueves me comentas. ¿Ya? Bien, hoy día nos toca trabajar un tema muy interesante, es un tema relacionado a problemas de optimización, ya que en este caso pues es necesario poder encontrar esos extremos, ya que van a ser nuestros candidatos pues a ser máximos o mínimos, ¿ya? Y estos máximos o mínimos pues van a optimizar la función. Entonces, estos extremos de una función de dos variables se pueden determinar tanto extremos absolutos como extremos relativos, y cada uno de ellos tiene una forma diferente. Ya hoy día vamos a aprender respecto a eso. La sesión está conformada por una definición por parte a los extremos absolutos. Luego mencionaremos una estrategia que nos permite determinar estos extremos relativos, sobre todo para calcular los máximos y mínimos de una función. Y luego pues terminamos con algunas aplicaciones, algunos ejercicios relacionados a la teoría. Para esta sesión tenemos un logro. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve problemas de optimización en diversos contextos que involucran el uso de los criterios del Hessiano de una función real de 2 y 3 variables. Ya, hoy día vamos a poder construir nuestra herramienta matemática, que en este caso sería nuestro Hessiano, que nos va a permitir clasificar estos puntos críticos, ¿no? Estos extremos que vamos a nosotros determinar. ¿Ya? La utilidad que le damos a esta forma que vamos a aprender es que nos permite determinar de forma teórica los extremos de una función. Y esos extremos lo vamos a calcular para funciones que no tengan ninguna restricción. Si la función tuviera alguna restricción, ya tendríamos que emplear otro método, ¿no? Ese método lo vamos a aprender la próxima clase. Hoy día nos vamos a enfocar en trabajar con problemas o funciones que no tengan ninguna restricción. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar hablando acerca de los máximos o mínimos absolutos. Estos máximos o mínimos absolutos se analizan en todo el dominio de la función, dominio que tú ya sabes calcular desde la semana 1. Nosotros ya sabemos determinar este conjunto y además sabemos pues graficarlo, ¿correcto? Sobre todo si trabajamos con una función de dos variables. Entonces, por definición, ¿sí? Vamos a decir que la función f presenta un máximo absoluto si en su dominio encontramos un punto cualquiera, un punto que al momento de evaluar en la función, este es mayor que todas las demás funciones que obtenemos al evaluar cualquier punto del dominio. O sea, de todo ese conjunto del dominio va a existir un punto, que va a superar a todas las imágenes, ¿ya? A todos los demás valores que nosotros vamos a obtener. Ese punto, ese valor, en este caso, pues representa el valor máximo de la función. ¿Y dónde lo encontramos? En el punto P sub 0. ¿Ok? Eso también se puede observar gráficamente. Por ejemplo, si tenemos un paraboloide, como puedes visualizar aquí, este paraboloide, ¿no? Tú observas que tiene, pues, un máximo, ¿no? ¿Dónde, profesor? En el vértice. Puedes observar gráficamente que la función presenta máximo. Pero no es cualquier máximo, esto es un máximo absoluto. ¿Por qué, profesor? Porque por encima de él ya no encontramos ningún otro valor. Por encima de él ya no hay un valor que supere, ¿ya? Entonces, el vértice, en el punto en el vértice vamos a encontrar lo que vendría a ser, pues, el máximo de la función. Ahora, aquí es muy importante, si es que estamos trabajando en R3, ¿sí? Ya, este de aquí, este puntito, ¿sí? Vamos a colocar aquí. Vamos a señalar, ese puntito es una terna. Es un A, punto y coma B, punto y coma C. ¿Correcto? Entonces, si yo deseo analizar en qué punto se encuentra el máximo, eso lo analizo en el par ordenado, ¿ya? O sea, aquí en este par ordenado nosotros pues tenemos el punto extremo. Eso luego lo vamos a estar comentando. Ya el punto extremo es el par ordenado
donde se encuentra el valor extremo. En ese caso, el valor extremo tendría que ser la tercera componente, ¿ya? O sea, tú lo que tienes que hacer es evaluar en la función para determinar el valor de C. Claro, en ese caso, efectivamente, por eso que vamos a utilizar el día de hoy el famoso sistema de Euler, que justo en este punto vamos a trabajar con nuestras derivadas. Pero como lo estamos trabajando tanto para X como para Y, vamos a utilizar dos derivadas parciales. Y esas tienen que ser igualado a cero. Efectivamente, Jesús. ¿Ya? Lo que estás comentando es correcto. ¿Ya? Entonces, los máximos y mínimos relativos lo vamos a calcular a través de nuestras derivadas, que tienen que ser iguales a cero, porque eso ya lo conocemos desde matemática para ingenieros. ¿Ya? Entonces aquí, como puedes observar, en esta terna, en el par ordenado, encontramos ese par ordenado que estamos colocando por aquí, él sería pues el punto P sub 0, ¿no? A punto y coma B, ¿correcto? Y ese valor de C es la función evaluada en ese punto P sub 0. Ese resultado es C, ¿ya? Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener presente, ¿sí? Si estamos trabajando en el espacio tridimensional, esas ternas que tú vas a tener, pues el primer par representa el punto extremo, es donde lo encontramos, y la tercera componente representa el valor encontrado. Eso vendría a ser el valor extremo, ¿ya? Que sería para nosotros el valor máximo, ¿ya? Asimismo, podemos también trabajar en relación al mínimo absoluto. Es la misma definición, sino que aquí cambiamos la estructura. ¿Cómo así, profesor? Ok. Definimos una función que está sobre un conjunto restringido, que es el dominio, y en ese dominio vamos a encontrar igual un punto cualquiera. Entonces diremos que la función presenta un mínimo absoluto en ese punto, si es que al momento de evaluar en la función, este resulta ser el menor de todos los demás valores evaluados. O sea, lo que te está diciendo es que por debajo de él ya no encontraremos un valor menor, no existe. Este es el menor de todos ellos, y el menor de todos ellos es el mínimo. Y nuevamente, por la gráfica, tú puedes observar que el mínimo se encuentra en el vértice, ¿no? Y por debajo de él, pues ya no existe un menor valor ahí, ¿ya? Y se hace, pues, el mismo análisis, ¿ya? Si estamos trabajando en R3 con funciones de dos variables, eso significa que nuevamente, ¿no? Si yo conozco la gráfica, podría ser la gráfica y gráficamente puedo observar si la función presenta máximo o mínimo absoluto, ¿ya? Nuevamente, recuerda que en el par ordenado, ese par ordenado A punto y coma B, sería para nosotros pues el punto Q sub 0, ¿no? Que representa el punto extremo, ¿ya? Entonces, cuando tú evalúas la función en este punto extremo, obtenemos el valor de C, ¿no? Que eso representa el valor mínimo. Para esta situación, ya es el valor mínimo. Muy bien. Entonces, gráficamente, si conocemos la superficie, podríamos nosotros calcular tanto el máximo como el mínimo absoluto, ¿ya? Profesor, pero ¿eso significa que tenemos que graficar todas las superficies? No. ¿Por qué? Porque dependiendo de la superficie, el gráfico también se hace un poquito más operativo, ya que hay una discusión gráfica para cada superficie. ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular estos máximos mínimos, pero no absolutos, sino que dentro del dominio nosotros vamos a encontrar máximos y mínimos relativos. Es decir, pues no va a superar definitivamente al absoluto, pero sí podemos encontrar parte de su dominio, elementos que van a estar en una región factible, sobre todo para los problemas de optimización, que esos valores pues van a ser nuestros óptimos, ¿no? Y al momento de evaluar nosotros vamos a saber pues si tenemos el máximo o el mínimo, si hemos maximizado o si hemos minimizado. Entonces, por ahora esto de las gráficas lo vamos a dejar pues por un momento, ya abordaremos gráfica de superficie más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora simplemente es enfocarnos en trabajar o en calcular esos extremos, pero teóricamente, ¿ya? Ok. Una observación importante o un par de observaciones importantes es justo lo que yo te estaba comentando, que ese punto P que vas a encontrar en el dominio, recuerda que el dominio está en el plano, entonces son pares ordenados. Esos puntos que están en el dominio ahora se les llama puntos extremos, ¿ya? Y cuando tú evalúas esos puntos extremos en la función, ya sea para determinar un máximo o mínimo,
¿ya? A él se le llama valor extremo. Entonces no hay que confundir punto extremo con valor extremo, son cosas diferentes. El punto extremo es donde localizamos este valor extremo. Y el valor extremo es el resultado que se obtiene de evaluar la función en el punto extremo. ¿Ya? Eso por favor tenlo presente. Ahora, dependiendo de la superficie, por ejemplo, no todas las funciones presentan máximo o mínimo absoluto. Ya hay situaciones en que estos máximos o mínimos absolutos se convierten en máximos o mínimos relativos. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a generar pues en un determinado dominio, como puedes observar pues en las imágenes, ¿no? Hay ocasiones en que esto pues no tiene ni máximo ni mínimo. Por ejemplo aquí, ¿no? Si nosotros determinamos un máximo, pues esta función crece a más infinito. O dentro de su dominio pues vamos a tener ciertas, vamos a decir, deformaciones, de tal forma que ese punto que nosotros podríamos pensar que es el vértice, ¿no? Que es el máximo, pero este ya no supera a todos los demás. Entonces lo que encontramos ya no es un máximo absoluto, sino es un máximo relativo. ¿Ya? Entonces lo que nosotros ahora nos vamos a enfocar es en calcular pues estos máximos o mínimos relativos. ¿Ya? A ver, con todo lo que hemos comentado, ¿sí? Con todo lo que hemos comentado, pues tenemos un primer ejercicio para más o menos entender ya a qué nos referimos con estos máximos y mínimos absolutos y cómo lo determinamos gráficamente. Aquí tenemos un primer ejercicio, ¿ya? Y esto también ayuda a poder anticiparte. Creo que ya te estuve comentando anteriormente. Es importante que ustedes vayan revisando gráfica de superficies, las cuádricas o cuadráticas que vamos a trabajar en el curso. Como por ejemplo, pues no, lo que vendría a ser los paraboloides, los elipsoides, los hiperboloides, esferas, conos, entre otros. Ya, en total, pues esas superficies cuadráticas completas sería bueno que ustedes vayan estudiando y vayan teniendo pues sus ecuaciones, porque esas se pueden modelar. Y además, para hacer su gráfica, tenemos que hacer una discusión. Sería bueno que ustedes vayan revisando algún tutorial, ya algún material adicional. ¿Correcto? Ya, entonces, este ejercicio se desarrolla gráficamente. Por eso que me dice que lo grafique. Pero como todavía no hemos trabajado la gráfica o en ese caso la discusión gráfica, así que lo vamos a hacer muy referencial. ¿Ya? Entonces yo te voy a indicar algunos modelos que tienes tú que guiarte. Obviamente esto luego lo vamos a estudiar pues a más detalle. ¿Ya? Entonces primero hay que reconocer lo siguiente. Una forma simplificada para el paraboloide, ¿ya? Tiene la siguiente estructura. Vamos a colocar por aquí. X menos A elevado al cuadrado más Y menos B elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Correcto? Esta es la ecuación del paraboloide, pero de forma simplificada. Ahora, lo que es bueno aquí es aprender a determinar el vértice. ¿Ya? El vértice es como calcular el centro de la circunferencia o el centro de la esfera. No sé si te acuerdas tú. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes la ecuación general de la esfera, creo que eso tú lo recuerdas por geometría en el espacio, vamos a colocar aquí z pues menos c al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Tú te acuerdas cómo hallabas el centro? ¿Qué es lo que tenías que hacer? Bueno, profe, era muy fácil. Lo único que hacíamos era cada componente que estaba por aquí, lo igualabas a cero, ¿te acuerdas? Y con ello tú calculabas lo que era el centro de la esfera. Asimismo, se calcula el vértice del paraboloide. Hago el mismo proceso. Entonces, cada factor tú lo vas a igualar a cero. Y como en el sistema pues tridimensional las componentes están ordenadas, entonces el vértice tendría que ser A, punto y coma B, punto y coma C. ¿Ves? Simplemente estamos relacionando conceptos que tú ya manejas, ¿ya? Entonces, si yo voy a hacer mi representación gráfica, yo tendría que ubicar pues en cualquier punto del espacio tridimensional este vértice, ¿no? Tendría que ubicarlo en cualquier lugar. Vamos a imaginar pues que se encuentra aquí. Ya, vamos a ubicarlo. En este caso vamos a colocar pues un puntito cualquiera, aquí arbitrario, ¿sí? Y ese sería para nosotros nuestro vértice, ¿ya? Entonces, a través de él, por tener coeficientes positivos, la concavidad es hacia arriba. Y con ello estaríamos generando pues nuestro paraboloide, ¿ya? Entonces aquí es importante que tú recuerdes quién es tu vértice y de acuerdo a los coeficientes pues yo puedo determinar si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, ¿ya? Ya está. Entonces mira, esto es lo que vas a aprender por ahora. Ya luego vamos a aprender por qué la gráfica es así. Ya llegará su momento de analizar eso. Y ahí lo tenemos, ¿ven? Entonces tú creo que conoces el caso muy particular, que creo que en clase lo hemos estado también trabajando,
¿Cuál, profe? Lo que colocamos, pues, mayormente como ejemplo. El caso particular es cuando el vértice, ¿ya? Es el 0, 0, 0, ¿sí? En el caso de tener el vértice, pues, centrado en el origen, esta gráfica simplemente se traslada y tendría que ser algo así. Lo único que ha pasado es que este punto se ha movido y ahora se encuentra en el origen de coordenadas. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, muy bien, con estos casos que estamos comentando, entonces ya podríamos responder, podríamos graficar la superficie que nos indica, ¿no? Entonces vamos a colocar, pues, en el ejemplo, ¿ya? Nuestra ecuación es z igual a x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. ¿Tú podrías comentarme quién es el vértice? A ver, ya hemos hecho aquí un par de casos, ¿sí? ¿Quién sería nuestro vértice? Aquí, por ejemplo, nuestra ecuación sería algo así, ¿no? Para esta situación, ¿quién será tu vértice? Es importante que determines el vértice, porque con el vértice puedo hacer mi gráfica, ¿ya? Bueno, no sé si todos nos damos cuenta que el vértice es el 0, 1, 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces aquí, igualando cada factor a 0, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, el vértice tendría que ser el 0, el 1 y el 0. ¿Estamos bien? Entonces ya conociendo el vértice, pues yo podría hacer mi gráfica sin ningún problema. O sea, eso no es muy difícil. Entonces voy a ubicar, ¿no? Recuerda que en el espacio tridimensional se sigue la regla de la mano derecha, X, Y, Z, y ubicamos pues el vértice, ¿no? En este caso ubicamos el vértice que tendría que ser el 0, punto y coma 1, punto y coma 0, y de acuerdo a eso, pues por la concavidad, ya que los coeficientes son positivos, tendría que abrirse hacia arriba. ¿Yes? Y con eso ya hemos graficado nuestra superficie. Ahí está nuestro parábola, ¿ves? Eso no es muy difícil. Y eso tú lo puedes aprender rápidamente. Ahora, lo que nosotros queremos analizar, pues, ¿no? De acuerdo a esta superficie, profesor, es si la superficie presenta máximo o mínimo absoluto. Y ya analizando los casos, pues, obviamente esta superficie o esta función presenta un mínimo absoluto, ¿correcto? Máximo no hay porque no está acotado, esto se va hacia el más infinito. Pero sí tenemos lo que vendría a ser para nosotros, pues, nuestro máximo, no, nuestro mínimo, perdón, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, profesor, ¿por qué tenemos mínimo? Ya lo hemos comentado, ¿no? Nuestro punto, pues, P sub 0, para nosotros sería el 0 punto y coma 1, y este punto obviamente pertenece al dominio. Entonces, ¿qué significa? Que yo al momento de evaluar, por ejemplo, yo tendría que evaluar la función en este 0 punto y coma 1, que es igual a ¿quién? A 0. Entonces, esto de aquí es el menor valor de todo lo que nosotros pues vamos a tener en el dominio. Tú tomas otro punto, lo reemplazas en la función, va a superar al 0. ¿Ya? Entonces aquí hemos encontrado dos cositas. En dónde se encuentra y cuál es el valor, ¿no? Entonces, este de aquí es el valor del mínimo. Por debajo de él no existe otro valor. Y este de aquí pues tendría que ser nuestro punto extremo. ¿Ya? Bien, no sé si tienes alguna pregunta respecto a esto. Bueno, esto simplemente es para que no se pierda la idea de lo que hemos comentado al inicio, pero como te había mencionado, por ahora vamos a dejar la gráfica de lado, al menos pues estas semanitas. Ya en la semana 10 estamos nuevamente tomando el tema de gráfica de superficies. ¿Sí? Entonces, si tú ya conoces la gráfica, te pide determinar los máximos o mínimos absolutos, lo podrías hacer sin ningún problema. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a estudiar cómo determinamos los extremos relativos de una función. ¿Sí? Y esos extremos relativos, pues, como te había comentado, nos permite poder tener candidatos, tener esos puntos, que son puntos factibles, de una región factible definitivamente, ¿ya? Que van a optimizar tu función. Entonces, yo tengo que encontrar estos puntitos.
¿Y cómo los vamos a calcular, profesor, si la función no tiene restricción? Normalmente es que la función tenga restricción, ¿ya? En ese caso, nosotros vamos a seguir una secuencia, ¿ya? Una secuencia de pasos, en total son 3 pasos importantes. Primero vamos a tener que encontrar, pues, esos máximos o mínimos que tú ya lo sabes determinar, que es cuando la derivada es igual a cero, ¿no? Debido a que la recta, pues, tiene que ser una recta horizontal o un plano tangente horizontal en un determinado punto, ¿ya? Para eso que el primer punto que nosotros tenemos que hacer es resolver este sistema. Ese es un sistema que propuso Euler. Euler demostró que para determinar los máximos o mínimos, ¿sí? Debo primero encontrar los puntos críticos, que son los candidatos. Y esos puntos críticos, ¿cómo se determinan? A través de este sistema de derivadas, ¿no? Él demostró que a través de este sistema de derivadas se encuentran estos candidatos que van a ser máximos o mínimos, ¿correcto? Y el sistema en realidad no es muy difícil, solamente tenemos que derivar respecto a X y respecto de Y e igualarlo a cero. Entonces, este sistema puede tener muchas formas. Podría ser, mejor dicho, un sistema lineal o podría ser un sistema no lineal, ¿no? Entonces, dependiendo del sistema, tú ya tienes que usar tu habilidad para que puedas resolver, ¿ya? Y una vez que tú resuelvas el sistema, tienes que determinar todos esos puntos críticos, o sea, todas las soluciones del sistema, ¿ya? Y estas soluciones, ¿quiénes son? No es que sean mis máximos o mínimos, sino que son mis puntos críticos que van a postular a ser máximos o mínimos, ¿ya? Entonces, no confundas. Estos puntos que vas a calcular simplemente son postulantes, ¿ya? Pero, profe, entonces, si no son los máximos o mínimos, ¿cómo yo verifico? ¿Cómo yo hago el filtro? Ah, en ese caso tenemos que construir una herramienta matemática, ¿ya? Entonces, para yo poder clasificar estos puntos, para yo poder hacer este filtro, tengo que construir un modelo matemático. Y ese modelo matemático que nosotros pues vamos a construir se llama Hessiano, el operador Hessiano, ¿ya? Ahora, profe, ¿el operador Hessiano es producto de qué? ¿Ya? Es mayormente son las aplicaciones de las derivadas de segundo orden, pero las derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? En realidad el Hessiano ya tiene una estructura, tiene una fórmula, ¿ya? El Hessiano de una función de dos variables en un determinado punto es expresado a través de una determinante de orden 2. Ya, una determinante de orden 2. Un momentito, por favor. Ya, disculpen chicos. Ya, ok, continuemos. Entonces, en realidad el hessiano ya tiene una estructura que es una determinante, donde aquí se colocan las derivadas parciales de segundo orden de una función de dos variables. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando, efectivamente, es como el jacobiano en realidad, porque ese es un cambio, y aquí es con relación pues a las derivadas de segundo orden, efectivamente. Y lo bueno que esta determinante es en relación a una matriz simétrica. ¿Por qué, profesor? Porque esta derivada, que es de x y luego de y, se le conoce como la derivada cruzada. Estas derivadas que están en la diagonal secundaria son iguales, sino que por representación se coloca de forma diferente, pero en realidad esos valores son iguales, ¿ya? Entonces, esto en realidad ya tiene una fórmula. Tú ya sabes calcular pues una determinante, definitivamente de orden 2, eso no es muy difícil. Entonces aquí, por ejemplo, si tú calculas la determinante, tú tendrías que decir, ¿no? Que el hessiano, en ese punto que estamos analizando, tendría que ser el producto, ¿no? De esta segunda derivada, una derivada parcial, ¿ya? Respecto a x, multiplicado por esta segunda derivada parcial en ese punto, respecto de y, menos una derivada cruzada, bueno, que sería el producto de ambos, pero aquí se coloca una sola vez, nada más. Aquí está, y aquí vamos a colocar en el punto que estamos analizando nosotros, ¿sí? Aquí está a punto y coma b, y aquí colocamos derivada de, vamos a decir y derivada de x. Ya, y ya está. ¿Ok? Y aquí lo vamos a colocar al cuadrado, ¿sí? Ya, para no estar trabajando con estas fracciones, creo que lo hemos comentado, ¿no? Que la derivada parcial de la función respecto a x, tú puedes colocar
como f sub x. Y si es una segunda derivada parcial, la notación que recibe es un f de x, x. ¿Ya? Entonces, por comodidad, pues vamos a trabajar con esta notación de los subíndices. Si gustas, trabajas con la fracción, no hay problema. Pero si no, pues por simplicidad, trabajamos con esto. ¿Ya? Entonces, aquí se ha generado para un punto. En realidad, este hessiano tú lo tienes que trabajar para cualquier punto xy que está en el dominio. Y en este caso, pues tendría que ser por estructura, sería de la siguiente forma. La segunda derivada en cualquier punto, multiplicado por la segunda derivada respecto de y en cualquier punto, menos esta derivada cruzada, que es x y y en cualquier punto, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Esta sería la formulita, pues, que tú tienes que aprenderte para poder, en todo caso, hacer el filtro de los puntos críticos que tú ya has calculado en el primer paso. ¿Ya? Esa es una fórmula que en realidad no es muy difícil de aprenderse, en realidad tú lo puedes hacer. ¿Ya? Solo tienes que practicar definitivamente. ¿Ya? Entonces, yo voy a colocar un ejemplo para que más o menos entiendas cómo se hace eso. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a colocar un ejemplito por aquí. Podríamos considerar pues una función de dos variables. Y en ese caso puede ser el clásico, ¿no? X al cuadrado más 3 veces XY menos Y al cuadrado. ¿Estamos bien? Ahí está. Entonces yo lo que necesito de esta función es calcular todas mis derivadas parciales. ¿Ya? Un momentito, por favor. Bien, entonces, bueno, con esto tenemos nuestra función y vamos a calcular nuestras derivadas parciales, ¿ya? Entonces tú ya has calculado derivadas parciales, derivadas respecto a x. Termino. Y en este caso, la derivada parcial respecto a x, tú ya lo conoces, tendría que ser pues un 2x más un 3y. Calculas de esa misma función, derivas nuevamente parcialmente respecto a x, que en este caso tendría que ser pues el valor de 2, ¿no? Un ratito, sí.
Ya, chicos, disculpen, ya. Bien, en ese caso, como les estaba comentando, derivamos nuevamente respecto a x, lo cual me quedaría el valor de 2. Y hago el mismo proceso, pues, para y, ¿no? Tendríamos que calcular derivada parcial respecto de y. Entonces nos quedaría por aquí un 3x, ¿no? Menos, en este caso, pues, 2y. Derivamos nuevamente respecto de y te quedaría, pues, el valor de menos 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Mira, observa. Lo que vamos a hacer nosotros en esta situación es derivar de esta función que hemos obtenido, lo vas a derivar respecto a la otra variable, es decir, respecto de y. Y cuando hacemos ello, lo que nos quedaría aquí, al momento de derivar respecto de y, nos quedaría 3. Hago lo mismo para la que está aquí debajo, derivamos la función respecto a x, y cuando nos queda 3. Y aquí justo estamos demostrando, ¿no? A través de este ejemplo, que estas derivadas, esta que está aquí en la diagonal secundaria, estas derivadas parciales de segundo orden, pues ¿cómo son? Son iguales. ¿Ves? Por eso es que en la formulita ya no se coloca el producto de ambas, sino que se coloca 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque esas derivadas parciales son iguales. Entonces, una vez que has calculado todas tus derivadas, ya podrías hallar tu hessiano para esta función. Entonces, mi hessiano para esa función tendría que ser de la siguiente manera, ¿no? Vamos a colocar nuestra segunda derivada, que nos ha salido el valor de 2. Vamos a colocar nuestra segunda derivada respecto de y, que es el menos 2. Vamos a restar menos la derivada cruzada todo al cuadrado. Lo vamos a operar y nuestro hessiano, pues, para esta situación, nos quedaría menos 4 menos 9 es igual a menos 3. Ya está. Profe, ¿me va a salir siempre un número? No. Ese hessiano puede salirte una función. En realidad sale una función. Bueno, para este caso, cuando es cuadrático, el hessiano ya te sale pues un valor real, un valor constante. ¿Ya? Eso tienes que tenerlo pues presente. ¿Ya? Y no sé si tienes alguna pregunta respecto a esto. Entonces, este vendría a ser el segundo paso. Y el tercer paso, una vez que ya has calculado tu operador matemático, nosotros tendríamos que evaluar en este operador los puntos críticos. Y para ello, pues nosotros ya vamos a poder clasificar. Entonces, el tercer paso simplemente ya es la verificación y de acuerdo a los resultados que obtengamos, vamos a poder decir si la función presenta máximo, mínimo, o si no presenta ninguno de los dos, que se le llama punto de silla. Entonces, el tercer paso ya consiste en clasificar. Por eso que nuestro hessiano, pues, va a adoptar 3 valores. ¿Ya? Va a tomar 3 valores. ¿Quiénes son, profe? Aquí lo vamos a mostrar a continuación. Ya, espero que hasta aquí todo esté quedando claro. Aquí está. Entonces, para hallar los máximos o mínimos, tengo que hacer el filtro. Significa que tengo que evaluar en mi hessiano y me va a salir 3 valores. 3 posibles valores. Podría darse el caso de que el hessiano me salga positivo, podría darse el caso que me salga negativo o que sea igual a 0. En el ejemplo que coloqué, el hessiano me salió negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí vamos a estudiar ahí. En el caso que te salga 0, decimos simplemente que este criterio que hemos utilizado no es suficiente, ya que no me da ninguna conclusión. O sea, yo no puedo decir si la función presenta máximo o mínimo si el hessiano me sale 0. Esos son casos muy particulares, muy singulares. ¿Ya? Normalmente no suele pasar eso, pero por ahí, si tuviéramos pues problemas con más condiciones, o en todo caso más elaborado, tendríamos que tener este caso. Y ahí tendríamos que buscar otro criterio. ¿Ya? Nosotros obviamente vamos a trabajar para los dos primeros casos, pues, ¿no? En el caso que el hessiano me salga menor que 0, o sea, negativo, ¿qué es lo que decimos aquí? Decimos que la función no tiene ni máximo ni mínimo, como el ejemplo que he colocado. Eso significa que la función presenta un punto de sí. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y el otro caso, el último caso, pues sería cuando el hessiano es positivo. No, no, no. Este método que estamos trabajando es para determinar máximos y mínimos relativos. Este método no es para calcular los extremos absolutos.
Porque recuerda que los extremos absolutos pues depende del gráfico y depende de más condiciones. Aquí estamos calculando lo que se encuentra dentro del dominio, ¿ya? ¿Ok? Para ciertas situaciones, ¿no? Para que más o menos se vaya entendiendo, ¿ya? Eso es lo que estamos pues generando. Y bueno, el último caso es cuando en el hessiano, pues, al momento de reemplazar, nos salga positivo. Dime, Jesús, ¿cuál es tu pregunta? Ujú. Ah, excelente. Listo, Jesús, no hay problema. Perfecto. Bueno, en este caso, el último caso es cuando el hessiano es igual a cero. Perdóname, cuando es mayor que cero, ¿ya? Ahora, cuando es mayor que cero el hessiano, todavía pues no puedo decidir si es máximo o mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, profesor, primero tengo que asegurarme, y para ello hacemos un segundo filtro. El segundo filtro que se da es con la segunda derivada parcial de la función respecto a x. Esto ya es por estructura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si yo al momento de evaluar en mi hessiano me sale positivo y evalúo en mi segunda derivada respecto a x y también me sale positivo, entonces yo voy a concluir que la función tiene un mínimo relativo, ¿ya? Pero, profe, ¿qué pasaría si la segunda derivada fuera, pues, negativo? En ese caso, pues, decimos que la función presenta un máximo. Ahora, podríamos pensar nosotros que en la segunda derivada, pues, podría salir cero, pero eso no puede pasar, porque si no, ya estaríamos determinando por ahí la posibilidad de que el hessiano salga cero, ¿no? Entonces, aquí en la segunda derivada, o te sale positivo o te sale negativo. Eso ya está estructurado para eso, ¿ya? Entonces aquí, dependiendo los signos, tú vas a poder decir si la función tiene máximo o mínimo relativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces cuando tú vas a determinar los extremos relativos de una función, esos son los tres pasos que tú tienes que hacer. Hallar los candidatos, hallar, o en este caso, determinar mi fórmula y tercer paso, hacer la verificación. ¿Ya? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, bueno, vamos a llevar toda esta teoría a la parte práctica. Estos problemas sí tienen un poquito de proceso, pero si tú entiendes un ejercicio, todos los demás son similares. ¿Por qué? Porque hay una plantilla, ¿no? Y hay una plantilla de tres pasos que ya tenemos que considerar siempre. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a poner en práctica lo que te he comentado, todo lo que te he comentado respecto a la teoría, en la solución de un par de ejercicios. Y ahí vamos a ver, pues, cómo nos va, no, cómo nos va aquí. ¿Sí? Ya. Vamos a ver si por aquí tenemos algún ejercicio. Sí, este de aquí no es. Ya. Ok. Entonces vamos a aplicar todo lo que hemos comentado. Aquí sería bueno que trabajes con tu calculadora, es importante porque tenemos que agilizar, ya que como es operativo, tenemos que hacer pues en el menor tiempo posible. ¿Ya? Bien. A ver, profe, tengo esta función, una función polinómica en realidad. Ya, entonces yo quiero determinar los extremos relativos. En todo caso, me pide hallar los máximos o mínimos, si es que tuviera la función. ¿Ya? Bien. Entonces el primer paso que tienes que hacer tú es resolver el sistema de Euler, ¿no? Que consiste en trabajar con las derivadas, pues, parciales. Ya, debo trabajar con estas derivadas, ¿correcto? Entonces lo que tengo que hacer, pues, es encontrar mis derivadas parciales. Entonces vamos a colocar por aquí. Entonces la derivada parcial de la función respecto a x, lo colocamos. 3x al cuadrado más 18x. En este caso, pues, más 15. Lo igualamos a 0. Luego viene la derivada parcial respecto de y, 3y cuadrado, más o menos 6y menos 9, y esto es igual a 0. Muy bien, es un sistema no muy complicado en realidad, ya, entonces vamos a colocar por aquí. De forma simplificada, tenemos que x al cuadrado más 6 veces x más 5 es igual a 0. Simplificando abajo tendríamos algo similar, y cuadrado menos 2y menos 3 igual a 0. ¿Ya está? Perfecto. Profesor, ¿puedo trabajar con cualquier método para resolver? En realidad sí, ¿no? Aquí la idea es que no te compliques mucho, ¿sí? La idea es que esto lo hagas, pues, rápido en realidad. Ya, entonces tú si gustas puedes trabajar con tu calculadora, ¿no? Si no quieres complicarte la vida,
Ya, profe, yo puedo hacerlo con aspa simple, mentalmente, al ojo. Bueno, tú ya utiliza el recurso que tengas pues a la mano, ¿no? Y si lo puedes hacer al ojo, mentalmente, extraordinario, ¿no? Y si no, tienes tu herramienta matemática, que es la calculadora, para que lo puedas resolver, ¿no? No te compliques mucho la vida ahí. Profe, no recuerdo aspa simple. Ya, no importa, tranquilo, aquí puedes trabajar con tu calculadora. Lo importante es que lo resuelvas, ¿ya? Aquí está, mira. En este caso te saldría pues el -1 y el -5. Entonces con ello colocamos aquí. Entonces para esta ecuación yo tendría ya mis dos valores para x, que es el -1, y el otro valor que tendríamos por aquí es el -5. ¿Estamos de acuerdo? Y de la misma forma pues también puedes tú resolver la otra ecuación. ¿Ya? Repito, la idea es que aquí no te compliques pues la vida. ¿Ya? Profe, aquí también lo puedo hacer mentalmente aplicando mi aspa, entonces tú ya utiliza el recurso que quieras. Vamos a la cuadrática, colocamos los coeficientes, colocas el número, le das el igual, colocas el -2 y colocamos el -3. Y aquí también me sale dos valores, ¿no? En este caso, pues me dice que el valor de y tendría que ser 3 y el otro valor que te dice tiene que ser el -1. ¿Lo corroboras? Efectivamente, ¿no? Bien, no sé si hasta aquí tienes alguna pregunta, por favor. Simplemente estamos resolviendo ecuaciones. Y ahora, una vez que has resuelto las ecuaciones, profe, ¿qué tengo que hallar? Tienes que hallar tus puntos críticos. Y por definición, los puntos críticos son las soluciones. ¿Ok? Tengo que hallar mis soluciones de este sistema. Pero aquí el sistema son independientes, pues, ¿no? Entonces, mis soluciones en total sería la combinación de todas ellas. ¿Cómo así, profesor? Claro, una primera solución tendría que ser el -1 con el 3, porque si lo reemplazas va a satisfacer. Una segunda solución tendría que ser el -1 con -1. Una tercera solución tendría que ser el -5 con este 3. Y una cuarta solución pues tendría que ser este -5 con el -1. Vamos a colocarlo aquí debajo. Me puede faltar espacio. Ya, no sé si tienes alguna pregunta con ello. ¿Se entiende? Ahora, por favor, no se te vaya a ocurrir combinar X con X y Y con Y. Eso no es posible. Recuerda que por par ordenado es un X y es un Y. Hay algunos que combinan. Ah, profe, entonces -1 y -5, pues. O 3 y -1. No, esos de ahí no son soluciones. Ten mucho cuidado. ¿Ya? Los pares son siempre X e Y. Entonces puedo hacer mis combinaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos aquí pues con el primer paso. Ya lo tenemos, profe, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo que viene a continuación es determinar pues nuestra herramienta matemática, ¿cierto? Nuestra herramienta matemática consiste en calcular nuestro hessiano. Entonces para ello tengo que calcular mis derivadas parciales. Lo bueno es que ya tenemos la primera derivada respecto a x. Lo tenemos aquí arriba. 3x al cuadrado más 18x más 15. Ahora lo que tengo que hacer es calcular mi segunda derivada. Podemos calcular la segunda derivada. Solo derivo una vez más. 6x más 18. ¿Ves? Muy sencillo. Y además de esto, podemos calcular su derivada cruzada. Derivo el respecto de y. Y si deriva respecto de y, felicidad porque se hace c. ¿Ya? Hago lo mismo con y. Derivada respecto de y. En este caso ya lo tenemos, lo hemos calculado previamente. 3y cuadrado menos 6y menos 9. Y de él calculamos nuestra segunda derivada. Lo cual no debería ser muy difícil, es rápido. 6 veces y menos 6. Ahora, si deseas, calculas la derivada cruzada, pero ya te dije que no era necesario. Pero bueno, profe, ya que estamos aquí. Calculamos derivada respecto de x, no hay, pues, es 0. Y obviamente tiene que ser el mismo valor, pues. ¿Estamos bien? Una vez que has encontrado, pues, tus derivadas parciales, ya construyes tu modelo matemático. Entonces, mi modelo matemático, o sea, mi hessiano, ¿sí? Tendría que ser, pues, una función, ¿no? Ahora podría ser una constante, claro, es un caso particular. Pero en ese caso me va a salir una función, ¿ah? Mira por aquí. Colocamos, indicamos, ¿no? La segunda derivada respecto a x tendría que ser para mí este 6x más 18. Y lo vamos a multiplicar con la segunda derivada respecto de y, que aquí lo tengo. Tendría que ser este 6y menos 6. Y esto lo vamos a restar ¿con quién? Con la derivada cruzada al cuadrado. Bueno, el 0 no va a alterar mucho.
Entonces con ello ya tenemos nuestro hessiano. Ahora, si tú deseas, puedes operarlo, puedes factorizar, puedes hacer lo que tú gustes, en realidad. Yo te sugiero que lo dejes tal cual, porque si esto fuera más difícil o igual de operativo, pues trabajamos con la calculadora. O sea, la idea es que aquí, repito nuevamente, no te compliques, que lo están operando, están factorizando. Bueno, si quieres lo puedes hacer, no hay problema, ¿ya? Sino que la idea es que lo hagas pues, de una forma que tú lo comprendas, ¿ya? Aquí está. Mira, ya hemos hecho el segundo paso, ¿sí? ¿Y ahora qué falta? Bueno, profe, falta el tercer paso, pues. ¿Y cuál es el tercer paso? La verificación, el filtro, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que nosotros tenemos que evaluar en este hessiano estos 4 puntos críticos que hemos determinado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a evaluar pues en -1, punto y coma 3. Lo vamos a evaluar en -1, punto y coma -1. Lo vamos a evaluar en -5, punto y coma 3. Y lo vamos a evaluar en -5, punto y coma -1. O sea, significa que yo tengo que reemplazar 4 veces, ¿ya? Y lo que normalmente pues estamos acostumbrados es que lo hagamos uno por uno, pero obviamente tú no vas a hacer así, pues, ¿no? Tú lo tienes que hacer diferente, tú tienes que marcar la diferencia, ¿ya? Entonces, profe, ¿cómo hago aquí? ¿Cómo sería la situación? Vamos a poner por aquí. Era esto y esto. Uy, ¿qué pasa? No quiero borrarse. Esto y esto. Ah, ok. Vamos aquí, veremos el... Ya, ahora sí. Muy bien, entonces lo que tú vas a hacer es colocar la función, ¿ya? Tú puedes digitar la misma función. Acá recuerda que tienes variables. Entonces voy a digitar tal cual. Utilizo el 6x más 18 y eso está pues multiplicado con este 6y, que está, y lo resto con el 6. Mira, he digitado mi función. Como voy a hacer 4 cálculos con la misma función, para eso tengo la opción cal. Aquí observas, tengo la opción cal, ¿sí? Y aquí obviamente te van a preguntar, ¿estos valores que ves son valores almacenados de algún otro cálculo? Pues no, no te guíes mucho por eso. Te pregunta qué valor quiero para x. Bueno, y mi nuevo valor es el -1, entonces le das -1. Se almacena ese dato. Te pregunta para el otro valor para y, coloco el 3. Y lo que hace ya tu calculadora es hacer todas las operaciones. Funciona para cualquier expresión. Esta es muy sencilla, pero te estoy mostrando para que veas cómo te ayuda allá a calcular pues de frente, ¿no? Y mira, sin necesidad de estar digitando otra vez la función, tú solamente presionas la opción cal y te pregunta tus dos nuevos valores. En este caso quiero el -1, se conserva, le doy el igual y cambio el valor para y. En este caso es el -1. Le damos el igual y ya lo que hace es operarlo. Entonces, y aquí ya estoy ganando tiempo, ¿cierto? Vamos colocando pues los resultados. -144. Quiero el otro cálculo. Hago lo mismo. Vamos a la opción cal y cambio mis valores. Quiero un nuevo valor para el x, coloco el -5, se almacena. Quiero un nuevo valor para y, coloco el 3. Y lo que hace ya es calcular, ¿ves? Así vamos ganando tiempo. Bueno, profe, no, yo lo quiero hacer de la forma tradicional nomás. Bueno, no hay problema. No te sientas forzado a utilizar esta forma, ¿no? Aquí vamos a colocar el -5 y aquí tengo el -1. Y con eso ya tengo el cálculo. ¿Ya? No sé si hasta aquí estamos bien. Por favor, pregúntame si algo no se ha entendido. Ya, utiliza la calculadora para que ganes tiempo. Ahora, una vez que hemos hallado el hessiano, tú dale signo. En este caso, este numerito es mayor que 0. Este de aquí es menor que 0, este es menor que 0 y este es mayor que 0. Entonces ya creo que tú puedes darte cuenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando es mayor que 0, cuando es menor que 0 y cuando es igual a 0? En ese caso solamente tengo dos situaciones, ¿ya? Entonces tú ya puedes concluir para aquel que ya es menor que 0. Aquí no hay nada que hacer, ya se terminó, este ya participó, gracias por tu participación, tú ya estás descartado, porque cuando el hessiano es negativo, este ya deja de ser máximo y mínimo, ya no es un candidato para ser él. Él ya se transforma en un punto de sí. Entonces tú dices, profesor, bueno, decimos lo siguiente, la función, ¿sí? Tiene un punto de silla, colocamos aquí, f tiene, ya, un punto de silla.
F tiene un punto de silla, colocas aquí. ¿En dónde? Precisas, ¿no? En el par ordenado menos 1, punto y coma, menos 1, punto y coma. Ahora, tú quieres saber cuál es el valor. Tú dices, pues no, cuyo valor es la función original evaluado en ese punto. No en el hessiano, ojo, es en la función original. Ahí lo tienes. ¿Te das cuenta? De la misma forma hacemos para la parte de abajo, para el otro punto. ¿Por qué? También ha sido ya descalificado, si quieres verlo de esa manera, ¿no? Entonces tú dices, F tiene un punto de silla, ¿no? Indicas ahí, ¿en dónde, profe? En el mismo par ordenado, es decir, menos 5, punto y coma 3. Ahora, yo quiero calcular el valor, entonces tú indicas, ¿no? Cuyo valor es la función evaluada en ese punto. Listo. ¿Te das cuenta? Y ahí se culmina, ¿no? Estos ya participaron, bueno, gracias. Pero todavía quedan dos en carrera, que es aquellos que me han salido positivo. Pero todavía no sé si uno es máximo o es mínimo. Entonces tengo que pasar al siguiente filtro, ¿no? Es como que ha pasado a la siguiente fase, ¿no? Y la siguiente fase ya es para definir quién es el máximo o el mínimo. Para eso tú tienes que reemplazar en la segunda derivada, ¿ya? En la segunda derivada, que aquí lo tenemos, mira, aquí está 6x más 18. Bueno, creo que no es necesario usar la calculadora, eso lo puedes hacer pues mentalmente, ¿ya? Menos 1 lo reemplazas, pues te sale 12. ¿Y 12 qué es, profe? 12 es positivo. Entonces, de acuerdo a nuestros resultados, si ambos son positivos, entonces ya sabemos lo que tenemos aquí. Entonces aquí tú concluyes, F tiene un mínimo relativo. ¿Sí? Tiene un mínimo relativo, ¿en qué punto? En menos 1, punto y coma 3. ¿Correcto? Y ahí puedes también precisar, cuyo valor mínimo es la función evaluada en ese par ordenado. ¿Te das cuenta? Listo. Y hago lo mismo para el último paso. Profesor, tendría que hacer lo mismo. Ya, igual, ¿no? Ahora vamos a reemplazar, pues, en la segunda derivada ese par ordenado que es menos 5, punto y coma menos 1. Y al momento de operar, pues, te sale menos 2. En esta situación, lo que nosotros, pues, tenemos es que él es menor que 0. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Profe, ya con eso damos el resultado final. Entonces decimos, ¿no? F tiene ya un máximo, ya no es mínimo, porque ahora es signo cambiado, ¿no? Tiene un máximo relativo. ¿En dónde? En el par ordenado que hemos analizado. Tú también puedes calcular el valor máximo, cuyo valor máximo es la función evaluada en ese punto. Y con eso hemos concluido. Entonces hemos encontrado dos extremos, pues no, tenemos un extremo máximo o un máximo relativo y un mínimo relativo. Ahí se acaba el proceso. Bien, no sé si tienes alguna pregunta respecto a eso. Ya, entonces, esto se hace operativo si es que tú determinas más puntos críticos, pues no, mientras más puntos críticos tengamos, más es el análisis. Si tenemos un punto crítico, esto ya hubiese terminado hace rato, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo pues presente. Bien, no sé si tienes alguna pregunta, consulta, duda respecto a ello, algo que no se haya entendido. Pregúntame, por favor. Una consulta, Espero que haya quedado claro. Dime, ¿cuál es tu pregunta? cuando el hessiano sale negativo, ¿qué quiere decir? Que la derivada varía, o sea, a veces es negativo, a veces es positivo, a veces crece, decrece, no es estable. Lo que pasa es que el hessiano, como es una herramienta matemática, lo que me dice es que si el hessiano en ese punto es negativo, lo que pasa es que ahí no hay ni máximo ni mínimo. Es como el famoso punto de inflexión que tienes en el plano. No sé si tú te acuerdas, el famoso punto de inflexión. El punto de inflexión es aquel punto donde no hay ni máximo ni mínimo, pero ese punto de inflexión es en R2, ¿no? Es como que aquí, ya, profe, estamos como que encontramos el máximo, ¿no? O el mínimo, pero aquí ya está cambiando.
Lo normal es que sea algo así. Pero aquí, como puedes darte cuenta, hay un cambio brusco. Y a eso en R2 tú lo conocías como el punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, pues, es aquel punto donde no se encuentra ni máximo ni mínimo, donde hay un cambio brusco. Sino que como estamos trabajando con una función de dos variables, estamos trabajando ya en el espacio, entonces cuando el hessiano es negativo, decimos que la función presenta un punto de silla. Eso significa que en ese punto no tenemos ni máximo ni mínimo, pero en ese punto, solo en ese punto, no es en toda la superficie, ¿ya? Aquí tu análisis es sobre cada punto que has encontrado. Aquí no es para toda la función, ¿ya? Por eso es que aquí precisamos. Al ser el hessiano negativo, decimos que en ese punto, en ese análisis, la función no tiene ni máximo ni mínimo. Eso significa que tiene un punto de sí. A eso nos referimos. En el caso que es positivo, ya como les he comentado, pues podría dar la situación de que sea un máximo relativo o un mínimo relativo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si con eso he podido responder a tu pregunta, espero que Sí, sí. sí, pero como un punto de inflexión, ¿no? Los puntos críticos pueden ser muchos, profe. O Por supuesto. sea, ¿De quién depende, ah, profe, de los puntos críticos? Sobre todo depende del grado, ¿no? Mayormente cuando es cúbica es que podemos encontrar pues 4, 2, 3, ¿no? Que lo mayormente pues, puede pasar. En cambio, si es de grado 2, como te diste cuenta en el ejemplo que yo puse, ¿no? Aquí fue de frente, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando es de grado 2, ya tú vas a saber cuál es el signo. Podría ser positivo, podría ser negativo. En ese caso ya tendrías que resolver el sistema, pero como es un sistema lineal, vas a encontrar un punto crítico. Ah, mira, ¿ves? Fue más sencillo. O sea, va a depender bastante de quién es tu función. Si es una función cúbica de grado 4, de grado 20, grado 50, grado 1.000.000, o sea, dependiendo la función, ya te van a arrojar los puntos críticos. O sea, no es que hay un número fijo determinado, no, no, no. Esos puntos críticos varían de acuerdo a tu función. ¿Ya? Pero si es polinómica, te das cuenta por el grado más que todo, ¿no? Si es cúbica, bueno, voy a encontrar más de un punto crítico. Pero si es cuadrática, como tú lo derivas, ya se vuelve lineal. Y al ser lineal, cuando resuelvo el sistema, me sale pues una solución única. Y eso hace más sencillo el proceso, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. En todo caso, mira, ya que estamos aquí, ¿no? Es más, podemos regresar a ese ejemplito, ¿no? Que es más que todo una pregunta de evaluación, se parece más a una pregunta de evaluación, aquí está, mira. Ahora, ¿en qué momento usamos el hessiano? Aquí yo lo he hecho como ejemplo, pero tienes que tener en cuenta que el hessiano se halla, se determina, se construye cuando tú tienes la certeza de que existen puntos críticos. No tiene sentido, pues no, de que yo intento resolver el sistema y no existe puntos críticos. Entonces, ¿para qué va a salir el hessiano? ¿De qué te va a servir? No sirve de nada. ¿Ya? Entonces, ese hessiano se construye cuando has pasado la primera etapa, se puede decir, ¿no? He hallado los puntos críticos. Ahí recién pasas al siguiente nivel, que es construir el hessiano. Si ves que el sistema no se puede resolver, no lo puedes forzar el problema. Si el problema tiene solución, genial, seguimos. Pero si no se puede resolver, decimos que ya utilizamos de repente, pues, o concluimos que esa función no presenta ni máximo ni mínimo. Por este criterio me dice eso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a resolver este ejemplito ya que lo hemos dejado ahí a medias, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, sobre todo para que te des cuenta qué tan sencillo es, ¿no? Si es que yo coloco pues una cuadrática en tu examen. Mira, vamos a colocar esto. Habíamos indicado que era un x al cuadrado más un 3 veces x por y menos y cuadrado. Uy, si es de esta forma, esto parece más sencillo. En realidad lo es. El primer paso, ya sabes cuál es, profe, hay que resolver mi sistema, que es la derivada parcial respecto a x, tú lo derivas, no es muy difícil, 2x más 3y. Y esto lo igualamos pues a 0, ¿correcto? Ahora derivamos por aquí, derivamos respecto a y ¿esto qué tendría que ser? Bueno, nosotros lo vamos a derivar, que tenemos por aquí. Aunque aquí me va a quedar pues el 0, ¿no? Como solución trivial. Bueno, no hay problema. En este caso, ¿qué tendríamos por aquí? Sería pues un 3y, no, estamos derivando respecto de y, entonces me quedaría un 3x
¿sí? Colocamos por aquí un 3x, y aquí me quedaría pues un menos 2y. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Bueno, profe, aquí parece que es más sencillo. Claro, mira, como no hay constantes, tú esto lo puedes llevar si gustas a tu calculadora. Mira, aquí tienes la opción, vas a la opción 5, el sistema está en la primera, son dos variables con dos ecuaciones. Tú colocas tus constantes, 2, 3 y 0. Y abajo tendríamos el 3, el menos 2 y en este caso el 0. Lo resolvemos y nos sale la solución trivial. Eso estaba más que listo, ¿no? Entonces aquí al momento de resolver, la solución es la solución trivial, el 0 punto y coma 0. Y eso justo pues sería para nosotros el punto crítico. ¿Ya? Nuestro punto crítico es el 0 punto y coma 0. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ha salido un punto crítico. ¿Ya? Entonces, ahora, como existen puntos críticos, ya puedo pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel, profe? Hallar el hessiano. Pero lo bueno que aquí ya tenemos nuestra primera derivada. Nuestra primera derivada fue 2x más 3y. Entonces calculamos nuestra segunda derivada, lo cual no es difícil. Es un 2. Luego tenemos por aquí la primera derivada respecto de y, que es el 3x menos 2y. Y tú derivas aquí nuevamente, lo cual te saldría este menos 2. Y ahora me falta una derivada cruzada, ¿no? Entonces de aquí, de la primera suficiente, calculamos la derivada respecto de y. ¿Y cuánto me sale pues ello? Me saldría 3. ¿Ya? Perfecto. Una vez que ya tengo, en este caso, pues, mis derivadas, entonces tú puedes hallar ya tu hessiano. Entonces tu hessiano, ¿quién tendría que ser? Mi hessiano, que es una función de dos variables. Todo ha salido numérico, no importa, tú sigue nada más. 2 menos 2, en este caso menos 3 elevado al cuadrado. En ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? X punto y coma y tendría que ser igual operando. ¿Cuánto me sale aquí? Menos 14. No, profe, ¿qué estás hablando? Es menos 13, ¿no? 9 y 4, pues sería en ese caso menos 13. Pero aquí todavía no puedes concluir. ¿Por qué, profe? Porque todavía no lo he evaluado. Ya el hecho que sale negativo no implica que es punto C, todavía no. Una vez que ya tengo mi hessiano, que es cualquier función, recién viene el proceso de la evaluación, la verificación. Entonces lo vamos a evaluar. Pero al ser constante, ¿crees que va a cambiar? No cambia, pero no importa, lo estás analizando en ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, profe, al ser negativo, ya tú puedes concluir lo siguiente. ¿Qué decimos? Bueno, profe, F tiene un punto de silla en donde A, en este punto, 0, punto y coma 0. Cuyo valor, ¿sí? Cuyo valor, ¿quién es? La función evaluada en el punto inicial. Que al momento de evaluar, pues todo se anula. ¿Te das cuenta? O sea, si ya tienes un solo punto crítico, pues esto es más rápido, ¿no? Eso no te demanda mucho esfuerzo. Todo depende, pues, de tu hessiano, ¿no? Tienes que igual evaluarlo para poder concluir. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que esta función que tenemos aquí no tiene ni máximo y tampoco tiene mínimo. ¿Qué es lo que tiene? Un punto de cero. Por eso justo habíamos colocado en las observaciones, ¿no? Que no todas las funciones pues van a tener máximos o mínimos. Ya, aquí también se cumple eso. Bien, no sé si tienes alguna pregunta respecto a esto. Entonces, si te das cuenta, ahora, aquí puede cambiar, ¿no? Puede ser que sea la solución trivial. De repente le puedo colocar, no sé, más 5y, más 3x. Podría que se genere, pues, un valor diferente. Entonces, la idea es que ahí lo trabajes con un sistema. Para eso tienes tu calculadora, ¿no? Trata de agilizar siempre esos procesos, ¿no? No te compliques mucho aquí la vida. Bien, no sé si tienes alguna pregunta adicional respecto a esto. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Pregúntame por favor si algo no se ha entendido. ¿Ya? Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Entonces vamos en todo caso a nuestro último ejercicio. Lo vamos al menos plantear. Esto va a ser más rápido. ¿Por qué, profe? Porque igual vamos a tener algunos puntos críticos, ¿no? Ya, algunos puntos críticos, ya que creo que tú lo puedes trabajar también. Acá tienes otro modelito. Es una pregunta que se parece a nuestra evaluación. Ahí te voy dejando esta preguntita ahí. ¿Sí? Y me voy retirando lentamente.
¿Ya? Y vamos al siguiente problema. Ya, esta es una pregunta también interesante, una pregunta que lo podemos abordar sin ningún problema. Y ya te dices cuenta, ¿no? Profe, aparece pues una cuba. Bueno, no hay problema, puede aparecer cualquier cosa en realidad, ¿ya? Ok, claro que si aumenta el grado, pues es un poquito más operativo. Pero ya tenemos la secuencia, ¿sí? Entonces ya seguimos la secuencia. Debo resolver pues mi sistema, que es trabajar con mis derivadas. 3x al cuadrado. En este caso saldría menos 6 veces y esto lo igualas a 0. Aquí hago lo mismo. Derivamos respecto de y. Y eso tendría que ser menos 3y cuadrado menos 6 veces x. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Un momentito, por favor. Ok, listo. Mira, ¿ves? Ya tenemos nuestro sistema. Bueno, aquí es un sistema un poco diferente al anterior. ¿Por qué, profe? Porque ahora nuestras ecuaciones como que las variables están dependiendo, ¿no? Esto es un sistema no lineal. ¿Ya? Aquí también puedo simplificar. Me queda y cuadrado más 2 veces x. Y tu calculadora pues no resuelve sistemas no lineales. Tu calculadora resuelve sistemas lineales. Y en ese caso tú tienes que ver ya la forma de cómo resolver eso, ¿no? Ahora, podrías trabajar con tu simbolado, podrías intentarlo, ¿no? Recuerda que tienes varios recursos que puedes tú emplear. En el caso que lo quieras tú hacer manualmente, no es difícil, ¿no? Tú lo único que tienes que hacer en la primera es despejar el y, que tendría que ser pues x al cuadrado sobre 2, y eso lo tendríamos que reemplazar aquí en la segunda ecuación. Entonces, reemplazando, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener pues x al cuadrado sobre 2, todo elevado al cuadrado, más 2x igualado a ¿cuánto? Igualado a 0. Al momento de operar, bueno, tienes que operar aquí, te va a quedar pues x a la cuarta sobre 4 más 2x igual a 0. A todos multiplicamos por 4, entonces me queda x a la cuarta más 8x igual a 0. Ya en ese caso tenemos ello. Entonces, si tú ya tienes tu calculadora pues súper avanzada, ¿no? Súper moderna, tú en la opción de ecuaciones, tú vas a encontrar pues una ecuación de cuarto grado. Bueno, a mí no me sale porque esta calculadora, como es humilde, ya solamente llega hasta de grado 3. Profe, entonces, ¿cómo lo resuelvo si acá dice 4, pero aquí tengo 3? Bueno, mi calculadora no se puede, pues si no, no puedo forzar, pues no hay. ¿Qué hago si no hay? Entonces lo tengo que hacer manualmente. Entonces aquí, profe, lo que podemos hacer es reducir un poco el grado. Entonces puedo factorizar un x, mira. Y me quedaría un x al cubo más 8, esto es igual a 0. Ya, mira, al menos le he bajado el grado. Entonces aquí se cumple que x es igual a 0 o que este x al cubo más 8 es igual a 0. Entonces, como es cúbica, ya mi calculadora sí me ayuda. Esta sí me ayuda, ¿no? Entonces colocamos aquí 4 y coloco mis coeficientes. 1, no hay cuadrática, no hay lineal, completas con 0. Ahí término independiente, coloco el 8. Y cuando yo resuelva, me va a salir, mira, 3 valores, de las cuales la primera es menos 2, la segunda es compleja y la tercera es compleja. Obviamente, como estamos trabajando con funciones reales, pues mi solución tiene que ser real, pues yo no voy a trabajar con soluciones complejas, no tiene sentido. Entonces aquí encontré el valor de menos 2. Ya está. Entonces, profesor, hemos encontrado dos valores para x, el 0 y el menos 2. Ahora, ten cuidado aquí. Tengo que calcular los valores de y, pero profe, eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque si x vale 0, yo ya puedo saber cuánto vale y también vale 0. Cuando x vale menos 2, sé que y es igual a 2. Mira, ¿te das cuenta? Entonces de aquí encontré mis puntos críticos, ¿no? Un poquito operativo definitivamente, ¿no? Todo cambia dependiendo pues el sistema. ¿Ya? Bueno, hemos podido encontrar nuestros puntos críticos, que en total son 2. Solo son 2, no son 4 como el caso anterior. Aquí solamente son 2. ¿Por qué, profe? Porque una variable depende de la otra. En cambio, en el primer ejemplo que hicimos, ninguna, bueno, no dependían, eran independientes. Por eso que salía la combinación, eran 4. ¿Ya? Ahí lo tenemos.
Una vez que ya hemos garantizado que existen los puntos críticos, nuevamente viene el segundo paso y ya es un paso repetitivo. Eso obviamente tú te lo vas a aprender definitivamente, ¿no? Nuevamente seguimos la secuencia. Por aquí tengo pues mi derivada, mi primera derivada parcial. Ahora genero mi segunda derivada parcial, lo cual me saldría 6x. Hago lo mismo respecto de y. Tengo mi función que está por aquí, que es menos 3y cuadrado menos 6x. Derivas respecto de y. Derivamos, lo cual me sale pues menos 6y. Y lo que hacemos aquí, pues, ¿no? Para esta, derivas cruzadas, ¿no? Ahora derivo respecto de y, ya no me sale 0, pues ahora me sale menos 6. Una vez que ya tengo todas mis derivadas de segundo orden, entonces reemplazamos para hallar nuestro GCA. Y al momento de reemplazar, ¿quién tendría que ser? Colocamos por aquí. 6x multiplicado con menos 6y menos menos 6 todo elevado al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Entonces ahí lo podemos operar si gustas. Está, aquí me va a salir menos 36x por y menos 36. Y ya tengo mi GCA. ¿Ya? Bueno, aquí el análisis va a ser más sencillo. ¿Por qué, profe? Porque solamente tenemos dos puntos críticos. Ya, entonces no debería ser muy complicado por aquí. Entonces vamos al tercer paso, ¿no? El tercer paso ya es la verificación, ¿sí? Es el filtro, ¿no? A ver, vamos a tomar examen a estos chicos. Entonces tú lo evalúas. A ver, ¿qué pasa con el 0,0? Si tú lo evalúas, ¿qué te va a salir? Pues te sale negativo. ¿Y qué pasa cuando es negativo? Ya este estudiante pues desaprobó, ¿no? Jaló. ¿Por qué? Porque este ya no puede ser ni máximo ni mínimo. Entonces concluyes, F tiene un punto de silla. Tiene un punto de silla en donde colocas en el punto 0 punto y coma 0, cuyo valor, también podemos hallar eso, cuyo valor es la función evaluada en 0, 0. Y cuando lo evalúas en el origen, en la función original, pues te sale menos 4. O sea, esos valores se pueden hallar también, ¿ya? Y ahora me falta el otro punto crítico, lo evalúas, en este caso en el menos 2, 2. Algo debe salir. Muy bien, vamos a operarlo por aquí. 144 menos 36 te sale 108. Y en ese caso, profesor, pues me sale mayor que 0. Pero yo no puedo decir que este es el máximo mínimo todavía. Tengo que hacer un segundo filtro. Y el segundo filtro es reemplazar en mi segunda derivada. Y al momento de reemplazar, ¿qué tengo? A ver, reemplazamos en la segunda derivada que está por aquí. Me saldría menos 12. ¿Y menos 12 qué es? Profesor, en este caso es menor que 0. Y si es menor que 0, ¿qué tenemos? Tenemos un máximo, ¿no? Entonces tú dices, F tiene un máximo relativo en, precisas, ¿no? El menos 2, punto y coma 2. También puedes colocar cuyo valor es la función en menos 2, punto y coma 2. Y eso lo puedes calcular pues evaluando aquí. Ahí acaba tu ejercicio. Bien, no sé si tienes alguna pregunta respecto a eso, me comentas. Ya, Profe, pero entonces si en un hemos punto era trabajado. mayor que cero y en el otro menor que cero, el mismo punto, ¿por Ajá. qué solo es máximo? Ah, es que por las conclusiones que hemos colocado aquí. Cuando el hessiano es positivo y la segunda derivada es negativo, lo que tenemos es un máximo. Y eso ya son resultados que se han demostrado. Lo mismo sucede, pues, ¿no? Si el hessiano hubiera sido positivo y la segunda derivada positiva, en ese caso decimos que la función tiene mínimo. Eso es lo que tienes que aprenderte, ¿no? Y cuando es negativo, concluyes que no es ni máximo ni mínimo, ¿ya? Por eso es que aquí decimos sí. Aquí estamos evaluando en la función, te sale positivo, y la segunda derivada te sale negativo, porque estamos reemplazando en la segunda derivada respecto a x, lo cual te sale menos 12. Por eso Entonces aquí concluimos que la función. lo que más va a imperar es la segunda derivada. Así es. En ese caso trabajamos con la segunda. Esas son aplicaciones de la segunda derivada, ¿ya? Bien, no sé si tienes alguna otra pregunta adicional, ¿ya?
Claro, con respecto al máximo y mínimo absoluto, ¿qué pasó con ello? Cuéntame. ¿Cómo lo determinamos? Como ya lo comentamos al inicio, gráficamente. Pero por ahora no te voy a evaluar esto, no te voy a preguntar esto en tu evaluación, en tu examen tranquilo. Ya lo que te voy a preguntar es que hay es los máximos y mínimos relativos. Ya, pero si tienes preguntas, no hay problema. Coméntame. Ya en todo caso, creo que ya respondí a tu pregunta o a tu duda, inquietud. ¿Sí? Solamente te voy a evaluar, repito, para que hayas los extremos relativos, no absolutos. Ya, tranquilo por esa parte. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta adicional respecto a ello. Ya, entonces, bueno, practiquen por favor lo que estamos trabajando en clase. El día de mañana más tardar tienen ya la nota de su evaluación y el día jueves cualquier comentario, cualquier observación, pues me lo dicen en clase. ¿Ya, chicos? Eso sería todo por mi parte. Gracias por tu asistencia y participación. Nos vemos la próxima sesión. Cuídense. Profe, disculpe, el ejercicio Dime. explicativo 2 lo puede poner, me falta el 2. Claro, aquí lo dejamos para que lo puedas en todo caso Eso, tener. en A ver, un tómale una momento. captura. Muy amable, profe, muchas gracias. Buenas Listo. noches. Muy bien, cuídense. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profe.